A veces la brújula se equivoca. Entonces reescribes las reglas y te inventas el norte. Soy Rafael de Mateo y esto es La Brújula Estropeada. Un día hablaremos de sueños, de esos sueños que tienes de niño, en los que imaginas cuál será tu trabajo cuando seas mayor. Antes era más clásico, se elegían profesiones más aventureras, policía, bombera, médico. Ahora, sobre todo, las redes sociales han pervertido ese sueño, como si todos pudiéramos vivir de subir vídeos en YouTube o bailes en TikTok. En mi caso siempre fue el cine. Una de las primeras películas que recuerdo haber visto fue Batman de Tim Burton. Salí del cine entusiasmado por ese escaparate en el que se podían contar historias extraordinarias y empecé a consumir cualquier tipo de artículo o entrevista sobre directores, actores. Se convirtió en mi pasión, en mi hobby. Mientras mi hermano escuchaba la música de la época, Chimo Bayo y sus grandes éxitos, sí, hermano, sí, eras fan de Chimo Bayo y Ketun Ketun Ba Keten. Yo escuchaba música clásica y sobre todo bandas sonoras, la banda sonora que había escuchado en la película que me había flipado y que yo diseccionaba segundo a segundo, recordando e imitando en mi cabeza el plano, la secuencia, el golpe del actor o el momento en el que todo cobraba sentido y el clímax llegaba a su cenit y yo enlazaba ese recuerdo con la música. Años después, en el año 1995, tuve la suerte de comenzar a trabajar en una productora de animación situada aquí en Valencia, Cartoon Producciones, de la que espero poder hacer un capítulo en este podcast. Y justamente de eso quiero hablaros hoy, de animación, de películas de animación. Monumentos al arte en los que participan cientos de personas en un sinfín de procesos y que culminan con auténticas maravillas que muchas veces no tienen la recompensa tanto en taquilla como en crítica. Es el caso de algunas de las películas que os traigo, producciones de animación de la marca Filmax, en las que participé desde 2001 hasta 2007. La primera de ellas fue un anime, el primero realizado en Europa, y recibió muchas críticas por lo particular de su guión. Fue estrenada en el 2005 y su título es Jisaku. En ella yo hice prácticamente de todo, pero bueno, en principio mi trabajo principal era el de ayudante de dirección, junto con el director Baltasar Pedrosa Clavero, un gran profesional al que admiro profundamente y guardo un especial cariño. Debo advertir que este capítulo del podcast va a ser bastante visual, así que os emplazo a que lo escuchéis por YouTube, porque podréis ver documentos originales, dossiers de prensa que he guardado desde que trabajé en estas películas. Volviendo a Jisaku, la película nació a partir de un concurso de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales con la idea de acercar la cultura española a la sociedad japonesa. Durante la Exposición Universal de Aichi en 2005, donde además se estrenó la película. En ella un joven descubre en una cueva a un samurái dormido que espera poder luchar contra un demonio que pretende abrir una puerta al inframundo. Y lo hace junto con un leoncito que se llama Jisaku, el cual se convierte en una especie de león aterrador cuando se come las piezas que justamente el demonio necesita para abrir el portal. Puesto que la producción se realizó para dar a conocer la cultura española en Japón, se incluyeron en el guión diferentes costumbres, platos típicos, incluso
medios de transporte de sobra conocidos, como por ejemplo el AVE. Para el gran público que la vio en cines, cuando los protagonistas flipaban a la hora de tomarse un bocadillo de calamares o tortilla de patatas o probaban el jamón, desgraciadamente se descojonaban, no conocían los requisitos que la sociedad que encargó la película necesitaba transmitir. Fue una película de promoción, un poco vendiendo los valores y las virtudes españolas, algo que para un turista sería idóneo, pero para el gran público que vio la película en cines le resultó más que chocante. En los Goyas de 2006 la película fue nominada como mejor película de animación y en lo que a costes se refiere la película tuvo un presupuesto de 4 millones de euros, recaudando tan solo 133.000 euros. Por supuesto, os recomiendo que la veáis. Es un experimento muy curioso, una película muy digna que seguro que si tenéis niños pequeños les encantará. Y como voy a hacer con el resto de películas que os voy a presentar, voy a dejar el tráiler de Isaku en la parte de información del vídeo. Dejamos a Isaku y el Japón medieval de vacaciones en España y volvemos a prestar atención a nuestra brújula, la cual nos señala el camino directo hacia Castilla-La Mancha. Allí Cervantes inmortalizó a dos personajes, uno loco y otro no tan cuerdo. Este clásico universal sirve de base para la siguiente película, una producción en 3D realizada por Filmax Animación titulada Don Quijote. La película, dirigida por José Pozo y con la dirección artística de Esteban Martín, cuenta las hazañas de Don Quijote y Sancho de camino a Barcelona con la intención de batirse en duelo con el Caballero de la Media Luna, el cual reta a Don Quijote a disputarse el amor por Dulcinea. Contada a través de la visión del burro de Sancho, Rucio, la película viaja por unos escenarios realmente preciosos, junto con una animación bastante aceptable y quizá un humor algo desfasado para la época. La animación acabó cobrando vida gracias al magnífico trabajo que, entre otros, el gran José Luis Gil y Andreu Buenafuente hicieron para Don Quijote y Sancho. Amigo mío, un caballero andante no solo hace lo que el mundo espera de él, no. Debe vivir según le dicta su corazón. Olvidas que yo no soy como tú, Quijote. No soy un caballero andante. Solo soy un hombre sencillo. Los 3 años de producción no fueron un camino de rosas. Hubieron discusiones sobre cómo afrontar el guión, problemas con algunos planos por la calidad de animación que daba el estudio de Filmax en Coruña llamado Bren, y cómo este priorizaba la animación de una esperpéntica versión de Ratoncito Pérez que espero que jamás hayáis tenido el horror de presenciar. Finalmente la película se estrenó en 2007 sin la confianza de Filmax y acabó recaudando en España tan solo 1 millón de euros, habiendo costado unos 3.700. La crítica la destrozó y Filmax desmanteló su departamento de animación despidiendo a la mayoría de los responsables. Aún así, según datos de IMDb, que es la base de datos de películas más grande y completa que podéis encontrar en Internet, Don Quijote acabó recaudando a nivel internacional 7.365 millones. Por supuesto, os dejo el tráiler para que conozcáis la película y juzguéis vosotros mismos una vez la veáis. Para mí fue un honor trabajar con los grandes profesionales que allí conocí, aunque a día de hoy no mantenga el contacto con alguno de ellos. Para presentaros una de las películas más bonitas en las que he trabajado, volvemos a viajar, pero esta vez no miramos al horizonte, sino a las estrellas. Puedo decir que es mi preferida y que no tengo duda que si podéis verla, será la vuestra y no la olvidaréis jamás.
Imaginar que Pixar contrata a Tim Burton para hacer una película en Francia. Esa podría ser la definición de Nocturna, una película de 2007 dirigida por Adrià García y Víctor Maldonado, con las voces de Imanol Arias y Carlos Sobera. Ya está. Ahora a la cama. No puedo irme a la cama hasta que vuelva mi estrella. Acaba de desaparecer otra. ¿No vamos a hacer nada? ¿Vamos? Lo siento, no es de mi competencia, es cosa de Moca. ¿Moca? ¿Quién es Moca? Tim, un niño que vive en un orfanato y que tiene terror a la oscuridad, se duerme junto a la ventana prestando atención a sus amigas las estrellas. Una noche comprueba que éstas están desapareciendo y se embarca en una misión para recuperarlas. En su viaje conoce al pastor de gatos, el encargado de comandar a los gatos de la ciudad, cuya misión es dormir a los niños por la noche. Es entonces cuando Tim comienza a comprender el universo que se abre una vez cae la noche, el universo de Nocturna. Es aquí donde entenderéis la referencia a Pixar, maestros en sentar las bases de universos tales como la muerte o el pensamiento humano. En Nocturna, la noche nos presenta un sinfín de personajes cuya labor, por ejemplo, es despeinarnos mientras dormimos, deslizar herramientas contra los cristales de las ventanas o encender las farolas, conformando un universo lleno de imaginación y misterio envuelto en una factura técnica que huye de grandilocuencias visuales para contarnos una fábula maravillosa. Si tenéis niños pequeños, es una película ideal para que dejen de tener miedo a la noche y a la oscuridad, el auténtico villano de Nocturna. La película contó con un presupuesto de 5 millones, recaudando tan solo 800 y acelerando aún más, si cabe, nuestro despido de Filmax. Sin embargo, Nocturna se ha convertido en esa extraña película de culto que pocos conocen y que los críticos ensalzan. Esa rara avis que se convertirá sin duda en parte de tu colección de películas favoritas. Viajamos de nuevo, esta vez al pasado, hasta 2001, lugar del comienzo de la producción de la película que cosechó más éxito de crítica y público, recaudando un total de 4 millones de euros. El film La Leyenda ha cumplido en 2022 18 años, con tan buena salud como en el momento de su estreno, ya que a día de hoy aguanta valientemente un crítico visionado. Fue producida en Valencia por Filmas con la dirección artística de Adrià García y Víctor Maldonado y dirigida por José Pozo, recuperando el espíritu de un personaje singular inmortalizado en un sinfín de películas, series y libros. La banda sonora corre a cargo de Óscar Araujo, que realizó para el CID un trabajo realmente soberbio. Cuenta entre sus voces con las de Manuel Fuentes, que dobló a Rodrigo, Sancho Gracia con el conde Gormaz, Carlos Latre con Ben Yusuf y el conde Ordóñez, y Loles León con la infanta Doña Urraca. Rodrigo de Vivar, ¿por qué no te arrodillas ante mí? ¡Arrodíllate, Rodrigo! Lo haré, pero antes debéis eliminar la duda que pesa sobre vos. ¿De qué duda hablas? De que no tomasteis parte en la muerte de vuestro hermano. Ya pocas películas mantienen la forma tradicional de animar, ya que ahora prácticamente todas utilizan el ordenador. Tanto Nocturna como el CID, cuyo material os enseño, se hicieron con lápiz y papel. Como veis, las hojas iban perforadas para ser sujetadas a la mesa y así poder dibujar viendo la silueta de las hojas inferiores, gracias a una mesa de luz, y así el dibujo no se moviera. Y las plantillas marcaban el encuadre a utilizar. En una película de animación todo debe ser diseñado, desde una espada hasta un trozo de pan. Con estas hojas se mantenía un diseño común para cualquiera que animara una escena donde aparecía uno u otro objeto. También se planificaba determinados movimientos característicos o complejos de cada uno de los personajes. Los keyframes tenían la misión de marcar la pose de comienzo y final del personaje como guía para el animador. El trabajo de dar vida a los personajes se lo repartían el animador e intercalador. El primero marcaba las bases de movimientos claves, especificando en la misma hoja cómo debía moverse, y más tarde el intercalador le daba forma terminando el plano. Este es un plano original
que conservo de la película, del principio de la película. Como veis, está acabado en línea limpia para ser escaneado y pintado. Y además, como podéis observar, por separado se animaba la sombra que lleva el personaje. El film La leyenda se hizo con el Goya a la mejor película de animación en 2004 y su éxito me dio la oportunidad de vivir en Barcelona la mejor época de mi vida, intentando hacer cine literalmente hasta las últimas consecuencias. Esta profesión no es fácil, el trabajo es intermitente, el dinero escaso si es que existe y las alegrías más bien pocas. Es un trabajo que acaba por quemarte, pero era mi sueño y ya se sabe que no son fáciles de domar una vez los alcanzas. Aún así no cambiaría nada de su guión, ni un encuadre, ni una pose, ni esa animación que resbala y no encaja con la voz del doblador. El metraje entero de estos 20 años me ha dado el viaje del héroe perfecto, rodeándome de protagonistas, extras y secundarios que tantos años después siguen a mi lado. La música es mágica a la hora de hacerte viajar en el tiempo. Esta canción lo consigue. Pertenece a la banda sonora del Cid y en su versión original fue interpretada por Luis Fonsi y Cristina Valemi. Este cover de La fuerza de mi corazón que estáis escuchando está interpretado por Emily Miles y Eliezer Berroa. Tan solo me queda desearos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, rodearos de aquellos que os regalan amor y encender una vela por los que no están. Dale al like si os ha gustado este recorrido por la animación y compartirlo. Suscribíos para no perderos los vídeos que llegarán el año que viene y recordar que podéis encontrarme en iVoox, YouTube, Instagram y en mi web rafaeldemateo.es. Nos vemos el año que viene aquí, en La Brújula Estropeada.